Nos acompaña José Ángel Arámbula, que es destacado economista y analista de mercados. José Ángel, un gusto tenerte aquí en El Campanazo. Como siempre traes no solamente buenas, lo que es información, pero siempre un punto de vista bastante interesante. ¿Cómo estás el día de hoy, José Ángel? Estoy muy bien y encantado de estar con ustedes de nuevo. Un placer. Gracias, gracias. El placer también es nuestro. Pero bueno, arrancamos aquí en El Campanazo con estas preguntas. La primera sería, ¿qué implicaciones tienen esas medidas de las que acabamos de hablar en las relaciones políticas y comerciales entre estos países? Bueno, estamos hablando de un impuesto escondido, es un impuesto sin legislación, realmente no necesita la firma del Congreso y en este sentido, pues nos afectaría al consumidor. Estamos hablando de un 25% de que todo producto mexicano que viniera y también canadiense costaría un 25% más caro. También hay que decirlo que todo ese capital que llegase llegaría a las arcas del gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno con ese capital? No sabemos si realmente lo pudiera distribuir de una manera inteligente. ¿Qué tipo de trabajos crearía? Son trabajos que ameritan que ese capital vaya para allá. Hay que decirlo, somos nosotros los contribuyentes. Ese capital es de nosotros. ¿Cómo lo van a utilizar? Wow, José Ángel, definitivamente arrancaste con un punto Hmm, de vista bastante interesante, pero vamos a hacer como un poquito más, como sea, como la carne desmechada, vamos a desmechar un poquito más esta ándale. información. Cuéntanos tú, ¿qué implicaciones serían estas nuevas tarifas en el marco de lo que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que es el tratado de la TEMEC? ¿Podrían considerarse una violación o generar incluso disputas comerciales entre los socios de este acuerdo? Bien, el TEMET, el Tratado de Libre Comercio más grande de todo el mundo, estamos hablando Canadá, México y Estados Unidos, no habría violación porque no hay una cláusula que diga que no pueden poner aranceles. Sin embargo, dentro de todo este gran documento que se realizó hace cuestión de 5 años, se empieza a revisar. Bien, dentro de este documento, pues nos indica de que si hay aranceles, que siempre haya diálogo para poderlo reducir, ¿no? Pero cuando estamos hablando de aranceles, estamos hablando de un arancel de 2%, 5%, no un 25% o quizás un 60%, un 100% o 200%, como lo habla Donald Trump con China, con países asiáticos, inclusive con Europa, ¿no? Y el TEMEC establece mecanismos para resolver conflictos a nivel comercial, ¿no? Entre los países que son miembros. Pero ¿cómo crees tú que México y Canadá podrían utilizar esas herramientas para poder responder a esos posibles aranceles? Bien, hay soluciones formales que el mismo TEMEC lo tiene, que son consultas formales, o sea, un diálogo amistoso entre los países, los mandatarios tendrían que reunirse, platicar, mandarse cartas, ya lo hemos visto, ya lo han hablado que se han mandado cartas, sin embargo, el diálogo sabemos que no es para nada amistoso, la retórica de Donald Trump lo da a eso. Otro es hacer paneles de solución de conflictos. En este sentido, yo imagino que pasarían a esa etapa. Otra sería hacer sanciones. Y aquí sería una limitante para Canadá, para México, poner aranceles también en sus países. Lo que crearían es que también el consumidor en estos países estarían recibiendo un 25% más caro el producto, ¿no? Y obviamente este jugueteo de andar con aranceles que se dio en el 2019, pues no soluciona el gran problema que es tener esta inflación todavía muy fuerte por acá afuera, ¿no? Otra cosa que yo podría decir, realmente la solución para esto, como sucedió en el 2019, que jugueteaba Donald Trump con estos aranceles, bien, sería cubrir, hacer un filtro en la frontera sur. Ya no sería una solución económica, es una solución para enfrentar la migración y las drogas, que realmente eso es lo que quiere Donald Trump. No quiere eliminar el TEMET.
Mm, y bueno, como decías tú aquí, el que lo siente la final en su bolsillo es el consumidor que termina viendo sus productos que ya hacen parte pues de su día a día pues con un 25% o un 10%, o como decías tú, incluso si se llegase a dar más alto, ese 60% que también se llegó a hablar pues de aumento en los precios. Pero bueno, en términos de impacto económico directo, ¿qué efectos podrían tener estos aranceles en los sectores claves protegidos por el TEMEC, que son el automotriz, el agrícola y lo que es la manufactura? Bien, estamos hablando de que las acciones, ustedes ya lo han presentado estos 2 días, las acciones de las automotrices ya están nerviosas, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 10% que se han venido abajo. Esta expectativa de que pudiera llegar esta amenaza a realmente implementarse, estoy hablando de General Motors, Stellantis, Ford. Bien, el sector automotriz en general se vería afectado, las partes, todo este ensambleamiento, la manufactura, sería afectado el suministro. Los precios de los autos subirían no solamente un 25% por el hecho de que también hubiera escasez, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores en general saliéramos afectados en el sector del motor. Hablar del sector agrícola, pues estamos hablando del aguacate michoacano, por ejemplo, estaría subiendo, el tomate de Sinaloa, estaremos hablando de la frambuesa, estamos hablando de un sinfín de productos mexicanos. Hay que decirlo, México, su economía subsiste, su 40% está dado en exportaciones, y el 40% que estoy hablando de exportaciones está dado con un 80% a Estados Unidos. Obviamente, si se da esta situación de los aranceles, lo que sucedería es que México, y aquí yo lo vitacino, México se fuera a recesión. Estoy hablando de 2 trimestres consecutivos a la baja. La economía de México se fuera a recesión por los aranceles. Y en este caso, José Ángel, ¿cómo podría entonces, por decirlo así, si los precios llegasen a subir y digamos, en México pasaría a 2 meses que tú comentas de una posible recesión, ¿cómo podría entonces Estados Unidos, pues en este caso, recibir todo este producto, el tomate, el que nos hablas, el cacao, todo lo que viene importado de ese país, que sí, es un país principal de lo que importamos aquí en Estados Unidos? ¿Cómo podría entonces Estados Unidos abastecerse? Veríamos entonces una escasez de ciertos productos, veríamos entonces productos de otros lugares, o sea, ¿cuál sería, cómo tú más o menos, en este caso que se diera estos aranceles que está proponiendo el presidente electo Donald Trump, cómo tú verías que sería la respuesta? Bien, varias compañías tendrían que venirse acá a Estados Unidos, que prácticamente eso es lo que quiere Donald Trump, ¿no? Sin embargo, tendría que generar las condiciones perfectas para que pudieran venir. Sin embargo, aquí estaríamos hablando con un país socialista, tendría que subsidiar, o sea, vuelvo a lo mismo, con dinero de contribuyente, con nuestro capital, tendría que subsidiar esas compañías para que esas compañías realmente tuvieran competencia. Hay que decirlo, si esas compañías están en México o en Canadá o en otras partes del mundo, es por el hecho de que pueden subsistir, realmente sus ganancias pueden ser grandes porque están del otro lado del mundo. Entonces, tendrían que tener condiciones para llegar a Estados Unidos, y esas condiciones tendrían que ser subsidiadas. Lo más seguro es de que se vinieran, se regresaran acá a Estados Unidos, pero se acabaría la competencia. Esa sería la limitante. La idea es, si no puedes producir un producto aquí barato, pues los compras por afuera. No hay necesidad de que todos tengamos un producto caro y que tengas empleos aquí en Estados Unidos, cuando esos mismos empleos solamente van a ayudar paulatinamente, pero a mediano y a largo plazo saliremos afectados económicamente. Interesante opinión la que nos das tú, José Ángel, pues como economista estás viendo tu punto de vista de lo que es lo que más convendría a la economía de Estados Unidos y de los estadounidenses. Ahora, considerando los datos actuales, como el reciente crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB mexicano de 3.5 anual y la fortaleza del dólar canadiense frente a lo que es el euro, ¿cómo crees que esas tarifas afectarán el desempeño del peso mexicano y el dólar canadiense frente al dólar
dólar estadounidense? Bueno, ya lo hemos estado viendo, han salido afectados tanto la divisa canadiense como la mexicana. Por empezar por la mexicana como mexicano, les diría que ya llegó al punto del 20.83 el día de ayer. Es un máximo que no se había dado en todo el año. Está agarrando vuelo el dólar y afectando a otras divisas. El canadiense, les diría que antier se depreció, se llegó a un nivel que no había llegado desde el coronavirus. Entonces ya empezamos a ver que las divisas están fluctuando, hay mucha volatilidad, hay mucho nerviosismo y obviamente que conforme se estén implementando estas medidas, obviamente el peso podría llegar a los 21.50, la divisa canadiense todavía devaluándose aún más. Entonces, para todos aquellos que tengan el capital estadounidense, obviamente puede ser de gran ayuda por el hecho de comprar por allá, sin embargo, de allá para acá sería la historia diferente. Mm. Y ahora vamos a hablar desde una perspectiva más global. ¿Qué señales envían estas medidas a otros socios comerciales de Estados Unidos, como lo que es la Unión Europea o los países asiáticos, en un contexto de creciente proteccionismo? Bueno, el proteccionismo les diría que nunca ha funcionado en la historia de Estados Unidos. Para que lo vean, lo busquen, se llama el shock de Nixon, que fue en 1971, para ser claros, el 15 de agosto, que lo busquen. Realmente en la historia de Estados Unidos, el querer proteger a tus industrias, lo que genera es de que se acabe a terminar afectándolas más. Pudiera ser un paulativo por el momento y que la gente tenga esa ilusión, sin embargo, a mediano y a largo plazo no funcionan. Yo como economista liberal, libertario, yo les diría que pues yo abogo por la libertad y el comercio tendría que ser libre, que se base en la oferta y la demanda, la mano invisible que tanto nos hablaba Adam Smith, no la visible del gobierno, que mete la mano y distorsiona todos los precios y realmente no nos ayuda a mediano y a largo plazo. Wow. José Ángel, gracias por tu opinión. Ahora te quiero comentar: la manufactura y la exportación de autos es un sector vital dentro del TEMEC, lo habíamos comentado al principio de esta entrevista, pero ¿qué impacto podría tener ese aumento de aranceles en las cadenas de suministro compartidas entre los tres países, especialmente en la región fronteriza entre México y Estados Unidos? Bueno, sin duda alguna, pues la cadena de suministro se cortara, algo muy similar de lo que sucedió en el coronavirus. Hay que recordar que estaban esos cuellos de botella y que generaron que los precios se dispararan. Crearíamos costos más altos y la competitividad pues se disminuiría. De lo que estoy hablando, de la libertad, necesitamos que la competitividad, o sea, que haya industrias que se especialicen, que haya una especialización para tener productos más baratos. En la frontera, donde están todas las maquilas, por ejemplo, yo soy originario de Mexicali, Baja California, está lleno de maquilas. Tijuana, lo que es el norte de México, está llena de maquilas. Esas maquilas tendrían que salir del país e irse, regresar a Estados Unidos, pero con las condiciones que indico, tienen que ser subsidiadas. Si no, no van a regresar. Lo que van a hacer es dar el producto más alto. Y vamos a hablar entonces ahora, José Ángel, del caso de Canadá, que ya de por sí enfrenta tensiones con Estados Unidos por temas energéticos como son el petróleo y lo que es el gas natural. ¿Cómo podrían esos aranceles complicar aún más las relaciones comerciales y energéticas entre esos dos países? Bien, yo les diría que Canadá nos manda petróleo aquí a Estados Unidos. Estamos hablando de 4 millones de barriles por día. Entonces, esto generaría escasez, que el precio de la gasolina todavía no repunte, y esto sería prácticamente inmediato, ¿no? Cuando nos sube el precio de del petróleo, como un cohete nos sube la gasolina, esto lo miramos reflejado y obviamente afectaría al sector de automotriz, ¿no? El sector motor. Estaríamos viendo autos, por ejemplo, los eléctricos beneficiándose. Sin embargo, en general, a todo el sector estaría afectando.
Ahora, volvemos a México. El peso mexicano ha sido tradicionalmente sensible a las tensiones comerciales con Estados Unidos. Ya nos comentaste, pues, el cambio que ha estado sintiendo, que se ha estado viendo, pero ¿podría esta medida generar también volatilidad adicional en el mercado cambiario? ¿Y qué podría hacer México para poder contrarrestarla? Claro, bueno, ya lo indico, ya lo estamos viendo, mucha volatilidad y bueno, agarró vuelo, ya el dólar sigue subiendo y bien, se le llama dinero golondrino. Como las golondrinas, sabemos que cuando ya sienten que van a morir, emigran. Con un clic, con solamente en el cómputo tener este nerviosismo, podemos cambiar nuestra divisa a dólar, que nos da más confianza, es un activo refugio, y sale el capital golondrino de México. Esto es lo que podríamos estar viendo conforme se estén dando estas tensiones y si estas amenazas realmente se implementan. También decirlo, el país mexicano es un país que lo voy a etiquetar como un socialista, en este sentido no ha dado confianza e interiormente todas estas reformas que se están realizando han estado afectando al peso. Conforme nos vayan dando más incertidumbre, más de este capital golondrino podría estar saliendo, ¿no? Ahora, José Ángel, desde el punto de vista del TEMEC, que promueve lo que es la cooperación regional, ¿esas tarifas podrían socavar la confianza entre los países socios? ¿Cómo afectaría esto la posibilidad incluso de futuras negociaciones comerciales? Bien, en sí, estos tratados de libre comercio son para eso, para tener una amistad, para tener una confianza, que haya un respeto mutuo entre las naciones, que los mandatarios se conozcan bien y que sus secretarios de Estado puedan dialogar, sus cancilleres, y que realmente el comercio surja y que crezcan las economías. Obviamente esto pues distorsiona todo, esta retórica no nos ayuda para nada y si subsiste todavía en nuestras economías, obviamente no vamos a tener el crecimiento económico que tanto queremos. Y el problema que tienen los tres países de inflación, una inflación todavía llegando al punto de 2.5% al 3% en promedio en los tres países, obviamente no podría acabarse. Bueno, finalmente, José Ángel, ¿qué pasos concretos podrían tomar México y Canadá, no solo para responder a estas medidas que está proponiendo Donald Trump, sino también para fortalecer sus economías frente a las amenazas de un proteccionismo renovado? Bien, el proteccionismo, lo repito, nunca funciona. Y bueno, podrían revisar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, revisarlo al dedillo, como dicen los españoles. Otra, que haya apoyo a las industrias, apoyo específico. Eso lo pueden clarificar ahí. Pero realmente la historia es de que Donald Trump lo que quiere es este jugueteo, el arte de la negociación, ¿no? Tira el golpe duro, está hablando de un 25%, quizás puede ganar un 2, un 5, un 10%, pero llega fuerte. Realmente este jugueteo se puede acabar si realmente México lo hace como en el 2019, si le ayuda en lo migratorio y en cuestión de drogas. Y claro, cómo hace un diálogo con China, que hay que decirlo, México no se tiene que atrever a voltear más a China que a Estados Unidos. China no es consumidor, China es exportador. Y en este sentido les diría que realmente los tres países deberían abogar por realmente el laissez-faire, el mercado libre. Ya escuchó aquí en el campanazo por Uh-huh. Comercio TV a la opinión de José Ángel Arámbula, destacado economista y analista de mercados. José Ángel, siempre es un gusto tenerte aquí. Eres amigo del campanazo, amigo del Claro. Comercio TV y gracias por la información que nos has traído el día de hoy. No, como siempre, un placer estar con ustedes y espero que tengan bonitas fiestas este fin de semana. Igualmente para ti, un hermoso día de acción de gracias y nos vemos pronto porque todavía queda mucho por hablar acerca de la economía de los Estados Unidos, de esos países, de esos tratados, pero también de la economía global. Así que hasta pronto, José Ángel.